Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo utilizar tu máquina de coser. Yo tengo una máquina de coser casera Brother BM3850. Primero conectamos el cable del pedal y la corriente en el lado derecho de la máquina, en este lado. El enchufe en el toma corriente y vas a presionar el botón de encendido. Para llenar la bobina vas a subir el porta hilos y vas a colocar tu carrete de hilos de tu preferencia. Luego vas a ir estirando el hilo y vas a colocar en esta ranura de esta manera y vas a dar vuelta como en 8 en la guía de hilos. Ahora vas a tomar uno de los carretes que viene como accesorios de tu máquina de coser y vas a buscar donde tiene un agujero. Allí es donde vas a introducir el hilo. Lo colocas de esta manera, presionando un poquito, y ahora vas a tirar hacia la derecha. Vas a presionar el pedal para que puedas empezar con el llenado de la bobina. Tú vas a controlar qué cantidad quieres que se llene. Cuando terminas puedes tirar hacia la izquierda, sacas la bobina y cortas el hilo con una de las navajas que viene en el lado izquierdo. Para el enhebrado del hilo superior ya no vas a colocar tu hilo como en 8 sino de atrás hacia adelante y vas a continuar bajando de acuerdo a como indican los números, incluyendo la palanca del hilo. Ahora tienes que colocar el hilo en esa pequeña ranura con mucho cuidado. Vas a bajar ese gancho que tienes al lado izquierdo de la aguja y vas a colocar el hilo de esta manera para que puedas enhebrar fácilmente. Es un gancho enhebrador de agujas automático. Para el enhebrado del hilo inferior vas a colocar tu carrete con la dirección del hilo de izquierda a derecha, de esta manera, y lo introduces. Ahora el hilo lo vas a pasar debajo de esa pequeña ranura, así, y lo sigues colocando por este caminito y cortas al final porque tiene una navaja interna. Para sacar el hilo inferior vas a utilizar el volante que tienes a la mano derecha y le vas a dar vueltas con dirección hacia ti. Giras y con la otra mano vas sosteniendo el hilo superior que tenías a la vista. Y allí poco a poco va saliendo el hilo de abajo. Lo puedes sacar con tus propios dedos o te puedes ayudar de alguna herramienta. Yo he utilizado la piquetera de costura. Recuerda que los hilos van debajo del pie de prensatela y en dirección hacia atrás. Ha llegado el momento de coser. Para ello vas a prender con el botón de la derecha tu máquina y se va a encender una luz LED que tiene la máquina. Puedes practicar con un pedazo de tela como yo en este caso para poder enseñarles o utilizar la prenda que vas a coser. La puntada más básica es la recta que se encuentra en el número 2 de la máquina Brother. Vamos a utilizar la tensión en el número 4, ancho de puntada 3,5 y largo de puntada en 3. Eso va a depender de cómo quieres que quede tu costura. Una vez acomodada la tela, bajas el pie de prensatela con este gancho de la derecha. También bajas la aguja con el volante de la mano derecha y te vas a ayudar del pedal para poder arrancar la costura.
Este botón sirve para rematar o atracar la costura y de esta manera no se va a salir el hilo de tu costura. Cuando hayas terminado, subes la palanca nuevamente del pie de prensa tela y el volante lo giras para poder sacar la tela. Te puedes ayudar de una piquetera para cortar los hilos sobrantes o también de la navaja que viene al costado izquierdo de la máquina. Así es como queda la costura recta. Para cambiar el tipo de puntada te voy a dar un tip importante para que no se malogren los engranajes internos de tu máquina. Vas a colocar en cero tanto el ancho y el largo de puntada, de esta manera. Ahora sí vas a poder cambiar el tipo de puntada. En este caso yo voy a utilizar la número 3, que es en zigzag. Ahora recién voy a colocar el tipo de ancho y largo de puntada que voy a querer. Recuerda que lo vas a regular a tu gusto, de acuerdo a cómo quieres que se vea tu costura. Nuevamente bajas la palanca del pie de prensa tela y empiezas a coser. Recuerda ser constante y practicar mucho para que salgan mejores resultados.